Son las 4:25, una hora menos en Canarias. Ayer, pese a que la propuesta era muy golosa, y creo que fue muy interesante el debate entre Daniel Lacalle y José Carlos Díez, dos formas de ver la posible salida de la crisis económica. Aunque fue muy interesante, repito, pues algunos oyentes, bastantes, se espantaron, dijeron: ¿qué pasa con Territorio Negro? ¿Qué pasa? La verdad es que la cita nunca la levantamos, siempre la mantenemos a rajatabla, pero coincidir en un par de cosas. Primero, que no todos los días es posible que una persona que vive en Madrid y otra en Londres, Lacalle, Díez, coincidieran en el estudio de Onda Cero en Madrid. Y segundo, que Manu Marlasca pues estaba ya de camino hasta Córdoba para seguir desde allí el juicio contra José Bretón. Así que hemos trasladado a este momento hoy el Territorio Negro tan esperado por todos los oyentes. Manu, buenas tardes en Córdoba. Muy buenas tardes. Buenas tardes también a Luis Rendueles, que está en labores de apoyo. Buenas tardes. Hola. Bueno, vamos a intentar contar este caso que nos está estremeciendo, no ha dejado de hacerlo, desde el día 8 de octubre de 2011. Manu Marlasca está siguiendo el juicio dentro de la sala. Supongo, Manu, hoy, ¿cómo definirías lo que has escuchado? ¿Qué impresión has tenido oyendo de cerca a José Bretón en Córdoba, en el juicio? Bueno, Bretón ha mantenido ese guión que escribió ya el 8 de octubre del 2011, ese guión que dice que de paseo con sus hijos en el Parque Cruz Conde, los perdió de vista y nunca más los ha vuelto a ver. Pero hoy ha añadido la variante de convertirse a los ojos del jurado en un padre ejemplar, en el padre que lavaba, que daba de comer, que vestía, que cambiaba a sus hijos, que le ponía los pañales y se los quitaba a José. El padre abnegado y entregado. Incluso en 2 ocasiones él ha quebrado la voz y se ha emocionado al hablar precisamente de cómo la pequeña Ruth, de 6 años, le pedía agua por las noches y cómo su hijo al salir de la guardería siempre le abrazaba, ¿no? En ese guión que digo que escribió el 8 de octubre y que no ha variado nada, hoy ha metido esos componentes emocionales, pero además en una cuidadosísima puesta en escena en la que miraba a su izquierda, que es donde está sentado el jurado, esas 7 mujeres y 2 hombres que van a decidir su futuro, pues les miraba cuando llegaban esos momentos más emocionales, más emocionantes, ¿no? Yo leía en las crónicas escritas, leía en efecto, Manu, que incluso cuando ha llorado, cuando ha intentado llorar, cuando en los momentos, digamos, que le ha echado más emoción a sus respuestas, estaba mirando de frente al jurado. ¿Lo confirmas entonces? Sí, efectivamente, eso es, ¿no? Él las respuestas más importantes, digamos, él a su derecha tenía a la fiscal y a la acusación particular y a la izquierda tenía al jurado. Pues bien, lo que hacía era, cuando tenía que enfatizar alguna respuesta, miraba al jurado e incluso espetaba al jurado y le prometía al jurado que su abogado iba a tirar esta o aquella prueba, ¿no? Ha sido, como te digo, una bastante bien cuidada puesta en escena la que ha hecho hoy José Bretón. Bueno, hemos dedicado ya varios territorios negros a este caso Bretón. Están disponibles todos en la web de Onda Cero. Siempre suelen ser podcasts muy visitados por los oyentes fieles, pero vamos a refrescar a los oyentes de qué se le acusa a este individuo y a qué condenas se enfrenta, teniendo en cuenta que ni sus hijos ni sus restos han aparecido. La estrategia, como acaba de contarnos Manu, es sembrar dudas ante todas las pruebas que se han ido consiguiendo. Algunas, recordemos, como la de los huesos de la hoguera, tras, hay que decirlo, gravísimos errores. Bueno, es que a Bretón no le queda otra que intentar anular esa prueba, ¿no? Y tratar de escaparse de una condena de 40 años por un defecto de forma, cosa que consiguen a veces diferentes delincuentes en España. La mayor parte de las veces son delincuentes económicos o grandes traficantes de droga, ¿no? Debido a las altísimas temperaturas de la hoguera de las quemadillas, no se pudo extraer ADN de esos huesos que son humanos. Y Bretón está perdido si el jurado y el tribunal aceptan que en la hoguera que él reconoció haber hecho se quemaron 2 niños de la edad de sus hijos, ¿no? Vamos a evitar dar demasiados detalles, pero el fuego, que Bretón tapó con una mesa por arriba para darle más calor, llegó a los 1200 grados centígrados. Y que el padre estuvo azuzando personalmente, echando gasoil, que había comprado días antes, decía que el fuego estuvo ardiendo durante casi 40 horas y el humo se detectó a una distancia de 20 kilómetros. O sea, la idea es que la policía o alguien ha colocado allí huesos de 2 niños, no se sabe de quiénes, para hundir a Bretón, ¿no? Y que en esa conspiración participan el forense Echevarría, que es uno de los más prestigiosos forenses del mundo, Bermúdez de Castro, nada menos que el responsable de los yacimientos de Atapuerca, y otros expertos de la Universidad Complutense. En fin, me ahorro los comentarios. Pero hoy Manu y Luis quieren contarnos la historia de 200 horas. Es el relato de la guerra psicológica
casi partida de ajedrez que mantuvo Bretón con los policías que acudieron primero para ayudarle, ¿no? Y muy pronto después, cuando se dieron cuenta de que aquello no olía nada bien, ¿no? 200 horas son. Vamos a escuchar cómo empezó todo aquello. Quería denunciar que no encuentro a mi hijo, uno de 2 años y otro de 6, aquí en el parque que hay enfrente de la ciudad de los niños. ¿Qué ocurre con los menores? Que no los encuentro. Que los ha perdido, ¿de acuerdo? Es usted el padre, ¿no? Exactamente. Bien, ya ve, ¿no? 2 niños de 6 y 2 años que no los encuentro. Es la primera llamada a la policía. A continuación describe cómo son y las edades. ¿Qué edades tienen? El niño tiene 2 años, la niña 6. 2 y 6 años, ¿no? Sí. Y 6 años, de acuerdo. ¿Cómo se llaman? José y Ruth. Y Ruth. ¿Apellidos? Bretón. ¿Perdón? Bretón. Bretón, ¿no? José y Ruth Bretón, de acuerdo. ¿Están bien ellos? Bueno, es un padre en aquel momento que pierde a sus hijos en Córdoba un sábado por la tarde. Sin embargo, esa misma tarde, ya los agentes llaman al comisario de la unidad central, dedicada a resolver secuestros y asesinatos por toda España. Mi pregunta es, ¿cómo es que la policía y los agentes ya ese mismo día llaman, digamos, a los expertos en secuestros y asesinatos? El comisario dirigía entonces esa unidad y el protocolo de la policía dice que cuando en alguna zona se registre un delito susceptible de ser eso, de ser un delito violento, de desapariciones inquietantes o de alto riesgo, se avise a esa unidad central, a la UDEF. Son los mejores en su campo, sin duda, y acaban de resolver, por ejemplo, ese crimen de los 2 holandeses en Murcia, que contábamos aquí en Territorio Negro, sí, señor. Y acaban de encontrar también el cadáver de una mujer desaparecida en Lloret de Mar hace una década, ¿no? Así que lo lógico es recurrir a ellos, aunque depende también de la voluntad casi política o de los policías de la zona. En el caso de Marta del Castillo, también lo hemos contado aquí, la policía de Sevilla pensó que ellos iban a resolverlo todo y rechazó la ayuda de esos expertos de la unidad central, que se volvieron a Madrid, bueno, pues un tanto enfadados. Esa llamada que decías, que se produce al comisario para pedirle ayuda en la misma tarde, nos dan permiso para contarla tiempo después. Un policía de la unidad central llamó al comisario y le dijo textualmente: hay un padre que ha perdido a sus 2 hijos en Córdoba y no los encuentra. El comisario era sábado por la tarde, estaba en su casa en Madrid. Obviamente con eso no le basta y le dice: dime algo más, coño. Y su agente le anuncia: hay algo que no cuadra en la historia del padre, jefe. Con eso ya bastó para que la gente de la UDEF entrara en acción y viajara hacia Córdoba, donde llegaron el domingo, unas horas después de la desaparición de los críos. O sea, hay algo que no cuadra en la historia del padre, jefe, ¿eh? Es lo que dice un policía al jefe de la UDEF. Bueno, ese mismo sábado, otros policías, en este caso ya los de Córdoba, habían empezado ya las investigaciones y fueron los primeros en ver algo raro, ¿no? Que vieron que el comportamiento del padre no parecía trigo limpio. Sí, Bretón insistía en que había perdido a sus hijos en el parque. Primero dijo que subiendo una cuesta se había sentado a descansar en una barra de ejercicios, luego dijo que fue en otra zona. Habló de que había un tumulto de gente que se despistó y a la hora en que dijo haberlos perdido, hacia las 6:15 de la tarde de un día soleado en Córdoba, en el parque había decenas de padres y de niños. Bueno, pues ni la policía ni todavía hoy su abogado ha encontrado a nadie, absolutamente a nadie, en ese parque que viese que haya visto a Bretón con sus hijos. Y además de eso, que ya resultaba insólito, la actitud del padre no era muy normal, ¿no? Esa tarde había salido zumbando de casa de los abuelos de los críos hacia la 1:30, ante las protestas de la abuela, sin comer y sin llevar alimentos para los críos tampoco en el coche, ¿no? A los abuelos les dijo que tenía una cita con unos amigos, habló de un partido de tenis, habló de una comida, todo era falso. Y al final, tras más de 3 horas de interrogatorios y búsquedas con los niños perdidos, pasadas ya las 10 de la noche, acabó contando dónde había pasado la tarde, en una finca de las Quemadillas. Ahora dice la policía que todo este hombre parecía que estaba ganando tiempo, ¿no? O sea, no quería que la policía llegase a la finca mientras la hoguera estuviera aún caliente, pero la policía llegó con él finalmente hasta esa finca. Sí, y al muy poquito de llegar, al entrar, los policías de Córdoba ven esa hoguera y ven que allí hay huesos, fragmentos muy pequeños, 200 más o menos, algunos tan pequeños como una uña. Allí hay ya un forense, que en un primer momento duda. Desde Madrid va a viajar otra especialista, la doctora Josefina Lamas, que el domingo, el día siguiente, ya está en Córdoba. Bretón explica que son huesos de bichos, que algunos usa su mujer, que es licenciada en veterinaria en prácticas. Y también dice que tiró en la hoguera ropa y muchas fotos de su mujer. Y los niños, ¿qué hacían? Le estaban preguntando los policías continuamente, ¿no? Y Bretón dice que los niños estaban dormidos en el coche. Ocurren 2 incidentes más esa primera noche de desaparición de los niños. La policía deja que a Bretón se le acerque su cuñado, José, que llega incluso a darle un golpe, mientras le grita: ¿dónde están los niños? ¿Dónde están los niños? ¿no?
y el propio cuñado les dice a los policías que peguen a Bretón si es necesario, que él es el responsable. También la policía consiente que esté por allí uno de los mejores amigos de José Bretón, un antiguo guardia civil, que también le increpa a gritos por el paradero de sus hijos, ¿no? Este hombre, este guardia civil, recuerda que días antes Bretón le había preguntado justamente por cuáles y dónde estaban las cámaras de seguridad y de vídeo que había en el Parque Cruz Conde, donde luego los iba a perder, ¿no? Los agentes rescatan a Bretón, digamos que dejan correr un poco la bronca, pero le rescatan de esa bronca y así se ganan su confianza. Porque, claro, los policías creen que esos huesos, esa hoguera, es la clave del asunto y que el crimen, ya intuyen en ese momento los polis, está muy cerca de resolverse, ¿no? Muy rápido. Sí, incluso lo comentan allí mismo esa noche. La madre de los niños, además, denuncia esa misma noche que su todavía marido la maltrataba psicológicamente, que le había pedido el divorcio 3 semanas antes nada más. Algún policía propone detener ya mismo ahí en ese mismo instante a Bretón, pero la forense Lamas, que llega desde Madrid, les anuncia mirando los huesos que esos huesos no tienen pinta de ser de niños, de seres humanos, que hay que seguir buscando. Ese domingo Serafín Castro decide, por si los huesos de la hoguera no son humanos, colocar a un policía pegado a Bretón durante todo el día, toda la semana siguiente. Es el policía Sombra que luego hará un informe sobrecogedor sobre esas 200 horas de guerra psicológica con el padre de los niños desaparecidos. Bien, ¿y cómo se elige a ese policía? Vosotros, supongo, sabéis cómo se hizo la elección, ¿no? Poner un policía Sombra al lado de Bretón 200 horas, no se pone a cualquiera, ¿no? No, el comisario sabe que no puede ser en este caso una mujer, una de las mujeres que tiene en su unidad, alguna es jefa, porque Bretón es un tipo machista, es agresivo y no conectaría con esa Sombra, no se abriría nunca con ella, ¿no? Entonces tiene que elegir a un hombre que debe ser un policía tranquilo porque va a soportar toda clase de provocaciones de Bretón, tiene que ser muy observador, por supuesto, y tiene que ser muy sensato, ¿no? Y elige a un veterano policía, cincuentón, más poderoso físicamente que Bretón, que está casado, que tiene hijos, y desde el domingo 9 de octubre ese agente de la UDEF ya no se va a separar de Bretón salvo para dormir, porque cada noche lo acompaña en coche a casa de los abuelos de los críos y siempre se despide de Bretón recordándole el número de teléfono móvil al que le puede llamar a cualquier hora, le dice si quieres contarme algo, y también con una advertencia, no hagas gilipolleces. Sí, porque la policía ya empieza a saber más sobre Bretón. Por ejemplo, les cuentan, averiguan que intentó suicidarse en el año 1997 cuando le dejó una novia y que lo hizo en la misma finca de Marras. Mientras tanto, otros policías pues van siguiendo otras pistas de algunas llamadas, siguen interrogando a vecinos que si estuvieron en el Parque Cruz Conde, bueno, otros repasan el recorrido que dijo que había hecho el padre, su teléfono, y el lunes, estamos ya a 10 de octubre, atención, Bretón y su Sombra, y su policía Sombra, vuelven a la finca donde otros policías siguen registrando. ¿Y qué pasa? Vuelven sin éxito. Bretón no tiene mucho interés, la hoguera ya ha dejado de estar caliente, suponemos que eso le hace sentirse aliviado. Se suelta con el policía, le empieza a hablar fatal de su mujer, le cuenta cosas de sus antiguos trabajos, de esa etapa como militar en Bosnia. El policía le deja hablar y de vez en cuando le pregunta por sus hijos otra vez, ¿no? Bretón insiste en que los perdió en el parque, aunque de cuando en cuando se quedaba callado y miraba al suelo. Los policías creen que va a derrotarse, que está a puntito ya, a un punto de caramelo, pero segundos después se vuelve a rehacer y vuelve otra vez al cuento de la versión oficial, esa versión que dice que los perdió en el parque. Lo más asombroso ocurre el día siguiente, ya estamos en el martes 11 de octubre, 3 días después ya de la desaparición de los niños, porque se ha hecho de noche en la finca. Los policías piden unas pizzas para cenar allí con el sospechoso, que aún no está detenido, atención. Y esa noche es cuando Bretón, lo contasteis aquí en su momento, muestra su cara más sorprendente, ¿no? Sí, está contento, está radiante, llega a contar chistes en la mesa donde están cenando todos, el mismo sitio donde se supone que se estaba buscando a sus hijos, horas antes. Tanto que el policía Sombra le llama un poco la atención, ¿no? Y le dice, tienes ganas de fiesta, porque no tienes una guitarra, que si no te pones aquí a tocar música. Y Bretón le dice, guitarra no, pero música sí que tengo. Ahora, yo no voy a ser el primero en salir a bailar, ¿no? Y ante el estupor de los policías, ahí hay varios, entra en la casa y vuelve con un radiocassette, del que luego solo encuentra una cinta de José Luis Perales, que la quita porque dice que le recuerda a su esposa, ¿no? A Ruth. Antes había contado hasta por 2 veces, y digo hasta por 2 veces porque el policía Sombra no podía creer lo que estaba oyendo y le hizo repetirlo delante de otros 3 compañeros. Decía cuenta 2 veces su visita a un prostíbulo muy cercano llamado P2 y su encuentro allí con una joven rumana. No solo eso, después a las 2 de la mañana más o menos les ofrece tomarse un vinito y regresa de la cocina con un vino blanco, con un Antonio Barbadillo. El policía Sombra le dice la hora que es y que al día siguiente hay que trabajar y le obliga a devolver la botella a la nevera.
O sea, la policía le escucha, le da carrete, como decís en el argot vosotros, pero parece que pasan las horas y no consiguen nada. ¿Qué otras cosas se pueden hacer? Es una pregunta que se plantean seguro muchos oyentes, para obtener información en un caso como este y ante un tipo como este. Sí, decidieron no detenerlo todavía, porque entonces dejaría de ser el padre angustiado que colabora con la policía oficialmente, y además si lo hacen en 72 horas tiene que pasar al juez, ahí se acababa se esperaba que acabara traicionándose a sí mismo, ¿no? ¿Qué se hizo entonces? Por ejemplo, se encontraron fotos de los niños dentro de la casa de las Quemadillas, de la finca, y también unos cuadernitos con dibujos y trabajos escolares de ellos. Entonces los policías se lo dejaban en la mesa a Bretón y le hacían pasar por allí, para que los viera. Lo mismo se hacía en la comisaría de Córdoba, por ejemplo, donde se le hacía pasar a Bretón por varios sitios donde había fotos de sus hijos. Esta guerra psicológica con Bretón se completaba intentando conseguir pruebas, testimonios de otros sitios y de otras personas que luego pudiesen usarse contra él. El miércoles, por ejemplo, su sombra comunica a Bretón una de esas armas, una nefasta noticia para él. Le dice que una cámara de seguridad cercana al parque le ha grabado conduciendo solo su Opel Zafira minutos antes de las 6 de la tarde, un rato antes de que, según él, perdiera a sus hijos. Ya, y cuando le dicen a este hombre que se le desmonta la coartada, que hay una cámara que le ha grabado y que no aparece él con los niños en el parque, ¿cómo reacciona este hombre? Se encarga el policía sombra a su amigo que se lo diga y el policía le dice: mira, deja ya el rollo del parque porque hay pruebas muy gordas, hay una cámara que te ha visto, está en la prensa, al final no eres un tío tan listo. Las cámaras, los teléfonos móviles, los testigos, ¿cómo puedes haber cometido tantos errores, hombre? Y entonces Bretón mira a su policía sombra y le dice: es que hay cosas que yo no puedo controlar. Bueno, las mismas cámaras sobre las que él había preguntado, recuerdan, al amigo guardia civil, son las que le grabaron finalmente. Bien, total, que la presión va aumentando sobre Bretón. Pregunto, igual es que he visto muchas películas, ¿no? O muchas series en televisión. Lo de combinarse poli bueno y poli malo para ver si canta, ¿qué? Bueno, no fue exactamente así. No fue así. No. Sí que es cierto que Serafín Castro, el comisario, se acercaba algunas veces a ver a Bretón, al que no se le había presentado en ningún momento, y que sabía que ese señor mayor de la cazadora marrón era el jefe de la investigación porque se lo había preguntado a su sombra, Bretón. El comisario nos contaba hace poco cómo se sentó junto a Bretón en una silla en el porche de la finca de las Quemadillas y le dijo: José, esto no te compensa, te vamos a dejar la casa hecha un colador, te vamos a levantar todos los huertos, dinos ya dónde están los niños y acaba de una vez con todo esto. Y aquí vino esa famosa frase de Bretón: comprenderá usted que yo eso no se lo puedo decir, ese es mi secreto, esa frase que tanto le molesta y que lo hizo incluso desafiar al juez cuando lo interrogaba. Lo que tenemos que preocuparnos es de buscar a los niños. Dicen que yo tengo un secreto guardado, dice el policía, y yo lo que le dije es que yo le he dicho todo lo que sé, que no tengo ningún secreto, que no tengo nada que guardarle. Que sí, que estando los niños conmigo han desaparecido, pero que yo no soy el responsable de su desaparición. Y ellos me querían meter la palabra responsable. Digo, yo no tengo nada que ver en la desaparición de mi hijo. Usted debería, antes de presentar eso y decírmelo aquí, asegurarse de que esa persona está diciendo la verdad, porque eso es completamente falso. Pero eso son todas las elucubraciones, una de tantas de las que usted hace en todos sus autos. Conocerlo. Hombre, claro, como que lo estoy guiando yo. Yo a usted, don José, porque no quiero entrar en debate, porque no tengo que entrar en debate con usted, claro. ¿vale? Ni usted conmigo. Porque lo pierde. Qué barbaridad, desafiando al juez, ¿eh? Sí. Porque Buah. se pierde. Madre mía. Bueno, hubo otros episodios casi al límite durante esas primeras 200 horas en las que recordemos que el abogado de Bretón estaba ya en la finca, ¿no? Eso es importante decirlo. Claro. Hubo algunos episodios más, vamos a contar 3. Por ejemplo, cuando Bretón se echó a llorar y se abrazó a su policía sombra y mientras le decía sollozando, ¿qué hago? ¿no? Le preguntaba. Sí. El policía le dijo, cuenta la verdad. Y Bretón se sentó, se secó las lágrimas y volvió a encerrarse en sí mismo, ¿no? O cuando su policía sombra, estando fuera de la finca dando un paseo con Bretón, le propuso que al regresar, al volver a la finca, le dijera por fin dónde estaban los hijos, ¿no? Como Bretón no hablaba, el policía en la misma puerta, le insistió justo al llegar y Bretón le dijo, cerca. El tercer episodio es más chusco. Como Bretón no quería hablar de sus hijos, pero sí de su mujer, de sexo, de temas similares, el policía le dijo, mira, José, vamos a ver el partido de fútbol de la tele, me dices dónde están los niños y nos vamos de putas. Bretón le dijo, no es mal plan, pero luego se volvió a callar. Recordemos que mientras tanto, otros policías, algunos de los mejores de España, seguían trabajando el caso fuera de la finca. Por ejemplo, esos días registraron la casa de los abuelos de los niños, los padres de Bretón, y encontraron las notas de Bretón en las que escribió, por ejemplo, Ruth no existe, y se definía a sí mismo como mala persona. Debajo añadía dudas sobre si debía pagar la pensión a sus hijos una vez separado y si su esposa podría reclamársela a él o a sus padres, ¿no? Los agentes encontraron también en esa casa 2 recetas de Orfidal y de Motiván, 2 medicamentos contra la angustia, contra la depresión,
que Bretón había conseguido de un psiquiatra que le atendió en su día. Pero no encontraron ni las pastillas ni las cajas. Bretón les dijo que las había perdido, hoy ha dicho que las tiró y que en realidad no las necesitaba. Ni el Orfidal ni el Motivan. Bueno, la policía además comprobó que los tiempos no concordaban, porque Bretón no podía haber tardado 10 minutos con sus hijos desde el coche hasta el parque, que hizo además llamadas de teléfono diciendo que los había perdido en el parque cuando aún no había siquiera llegado hasta allí, ¿no? Y también encontró, esto en la finca, otra nota de Bretón, creo que esto es bastante elocuente, ¿no?, en la que le escribió a su madre: acuérdate de que le diste pan a los niños. Esto entendéis que es como si estuviera ya él preparando su coartada, ¿no?, y pidiéndole a su madre, la madre de Bretón, que le echase una mano. Sí, sin duda es así. La madre había declarado que los niños no habían comido esa tarde, la tarde en la que desaparecen. Bretón quería pasar, recordemos, por un padre modelo, como ha intentado pasar hoy, así que no era normal que los dejase sin comer, dormidos, según decía, en el coche durante horas, y por eso escribe esa nota para que su madre le echara un capote en su historia sobre ese último día de los niños. Total, que esta guerra psicológica acaba el lunes 17 de octubre del 2011. ¿Y cómo acaba? ¿Por qué entonces? Bueno, el comisario Castro y el policía Sombra coinciden en que Bretón está al límite. Ya no esperan sacarle nada. Varias veces el propio Bretón se les ha acercado y les ha dicho detenedme ya. Y los responsables de la investigación no quieren que ocurra nada en las horas en que, recordemos, Bretón duerme cada noche en casa de sus padres, ¿no? O sea, aún no le han detenido, ¿eh? El comisario le manda a llamar el 17, van ya 9 días desde la desaparición de sus hijos, y le dice textualmente: José, se acabó el pasteleo, estás detenido. Desde ese momento Bretón ya no habla con ellos de nada, ni de juergas ni de nada, hasta que pasa a disposición del juez, que lo envía a prisión. Esos policías van a declarar la semana próxima, ¿no?, en el juicio contra Bretón. Bien, pero luego, en noviembre, llega el mazazo de, además lo comentamos aquí, nos quedamos todos perplejos, ¿no?, el mazazo del informe de la forense Lamas, que habla de los huesos de la hoguera. Es un error irreparable, diría yo, ¿no? Ya, porque pasaron muchos meses. Ya veremos cómo declara la forense en el juicio, una vez que es cierto que ya ha reconocido su error ante el juez, incluso por escrito, ¿no? Recuerdo que estuvimos con alguno de los responsables de esa investigación días después de ese informe y no daban crédito, estaban muy tocados. Claro. Lo que pasa es que nos decían que seguirían buscando, pero claro, aquello no era una opinión, aquello era ciencia. Claro. Ciencia que se hizo en 4 folios y buscando huesos de niños en Google. Sí. En fin, de verdad, me ahorro los comentarios, ¿eh? Si se hubieran hecho las cosas bien, entonces el caso se habría resuelto en un mes, ¿no? Sí, bueno. Y Bretón perdería parte de este aura que le damos a veces los medios de comunicación, ¿no? Es un tipo listo, tiene un buen cociente intelectual, pero quienes estuvieron con él aquellos días nos dicen que es bastante vulgar, un tipo que no destaca por nada, que se define a sí mismo como un cobarde. Él dice: en mi casa mando yo, pero fuera soy un mierda. Aunque sí que es un cínico y un tipo cruel, que lo más importante que habría hecho en toda su vida, lo único que le distinguiría de millones de personas, es haber matado a sus hijos. Abrazados en una hoguera, ¿no?, supuestamente. ¿Cómo creen que los policías y el fiscal ocurrió todo finalmente? Bretón guardaba en esa finca de las Quemadillas gasoil, leña de gasoil olivo. Comprado días antes, ¿no? Sí, no sí, mucho antes. O sea, es que todo cuadra, claro. Durante 10 días. Sí. Leña de olivo, y tenía también 2 cajas de medicamentos para adultos que, entre otras muchas cosas, sirven para inducir al sueño, para dormir. A las 13:48 de ese 8 de octubre ya estaba dentro de la finca con sus hijos y llamó a su mujer, que, harta de ese acoso al que la venía sometiendo en los últimos días, no cogió el teléfono. Lo cierto es que cambió el lugar donde solía quemar los rastrojos, los vecinos podían verlo si iba a ese lugar habitual, y lo colocó de forma que nadie lo viera. Los policías creen y quieren creer que les dio las pastillas a los chicos, a los niños, que sí que estuvieron dormidos y que luego los echó a la hoguera. No cree que lo hiciera por compasión, sino porque los 2 niños, lógicamente, habrían luchado y gritado. Él se habría quemado al menos las manos o los brazos en esa lucha, y los vecinos, que han contado, eso sí, que detectaron un fortísimo olor a quemado, como de basura, habrían oído algo. Luego, que en las 2 bolsas que tiró en 2 contenedores distintos iban sus ropas, porque apareció en el parque impecable con su ropa, y la bandolera que llevaba por la mañana, sus ropas y las de los niños. Decís que, salvo que se anule alguna de esas pruebas por los errores cometidos, lo tiene muy mal Bretón. ¿Algún día puede contar realmente lo que ocurrió? Nosotros pensábamos que no, pero la semana pasada, hablando con el comisario Castro, nos dice que es muy posible que lo haga, pasados unos cuantos años, si es condenado y se está comiendo cárcel, se está comiendo prisión. Él cree que cuando lleve un tiempo en prisión y otros crímenes y otros casos nos hayan hecho olvidar a la gente, a sus hijos, puede hablar. El comisario dice que hablará, aunque sea, piensa él, para volver a hacer daño a Ruth, a la madre de los críos, que ha sido, según cree, según apunta todo, el móvil que está detrás de este terrible suceso.
Oye, dice Antonio Javier Calzado, es un oyente que nos está escuchando, que qué clase de protección debió ponerse José Bretón, porque si estaba a 1200 grados aquella hoguera, el gran incendio que... Sí, los pantalones de Bretón no han aparecido. Él ya ha reconocido que los pantalones que usó para la hoguera han desaparecido. Se entiende que los hizo desaparecer él, ¿eh? Sí. Ya. O sea que la ropa ya... Se cambió para ir al parque. Sí, porque él aparece en el parque impecable, ¿no? Impecable ya, todo cambiado. ¿Y han encontrado algo con lo que supuestamente se protegiera por delante? No, hay unas imágenes que le muestran tirando cosas a 2 contenedores distintos de basura, pero no se llegó a tiempo de saber lo que tiró, y él no lo ha dicho. Él dice que son juguetes y cosas de los niños. Ya. No, y para que la gente lo entienda, esa hoguera es un horno, esa mesa metálica que él pone. Lo que hizo fue alimentarla primero con la leña de olivo, presuntamente colocó después litros y litros de gasoil, colocó a los críos allí y la prendió. Entonces estamos hablando de un horno ejemplo, más que de una hoguera. Sí, es un ejemplo muy soez, pero quizás es como una barbacoa. Le puso una mesa por encima para que el calor no se perdiera, ¿no? Ya. Bueno, pues supongo que dentro de un rato Manu Marlasca para La Sexta Noticias también va a hacer una crónica, ¿no? De cómo fue este segunda jornada de juicio. Te veremos dentro de un rato entonces. ¿A qué hora entras? Y en las noticias también. Pues entraré ahora, más vale tarde, a las 6 de la tarde y después en Noticias La Sexta. En Noticias La Sexta. Muy bien, Manu. Manu Marlasca desde Córdoba, Luis Rendueles, gracias y buenas tardes a los dos. Adiós. Y hasta la semana que viene. Gracias.